Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la ayudantía de hoy, la parte uno va a tratarse de la resolución del ejercicio 3.117, que corresponde al tema de aletas. El tema de aletas como tal ya lo habían explicado en clase con las exposiciones, pero Daniel y yo lo vamos a reforzar con dos ejercicios. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener este tubo que está unido mediante dos bridas, una brida en cada tubo, ¿ok? Y la configuración que tiene ese tubo es aleta circular de perfil rectangular. Ok, entonces vamos leyendo el ejercicio para ver qué datos tiene. Ok, me dice que dos tubos de hierro fundido me dan la conductividad del tubo, del material. En este caso va a ser K en watts metro grado Celsius, 52. Me dan el largo del tubo. En este caso me dan el largo de un solo tubo. Pero yo tengo que tomar en cuenta que tengo dos tubos. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo los uno, van a haber en total 8 metros, porque hay 4 metros aquí, hay 4 metros acá, y en total serían 8 metros de tubo. Entonces, la longitud que yo voy a considerar para el tubo completo va a ser de 8, y tubo en metros. Me dice que hay 0.4 centímetros de espesor. Es decir, eh, el radio interno, la diferencia entre el radio interno y el radio externo del tubo va a ser de 0.4 centímetros. Entonces se lo voy a considerar como X. Y vamos a poner 0.004 porque es por 10 a la menos 2. Y también me dan el diámetro del tubo. En este caso, ya en la figura yo puedo ver que el diámetro que me están dando es el externo justamente. Entonces vamos a poner diámetro externo. Va a ser de 10 centímetros. En metros sería 0.1. Y por lo tanto yo podría calcular el diámetro interno en metros también, que sería simplemente igual a este valor menos dos veces por el espesor, que es el 9.2 que me están dando ahí en el ejercicio. En este caso ya en metros sería 0.092. Ahora, me dice que están conduciendo vapor de agua y están conectados entre sí por dos bridas, que son las bridas que ustedes ven aquí, que parecen esos discos allí que están apegados. Las bridas tienen 1 centímetro de espesor cada una. Aquí también me lo indica en el ejercicio, justamente. En total, el espesor de la, como tal, de la aleta, que es la unión de las dos bridas, va a ser de 2. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí T porque en el libro lo identifican como T. Y como son 1 centímetro y 1 centímetro, entonces van a ser 0.02 metros en este caso. Porque son 2 centímetros. Muy bien. Seguimos. Y me dicen que el diámetro exterior de esas bridas es de 18 centímetros. Vamos a poner aquí datos tubo. Aquí, ya. Y acá abajo vamos a poner datos aleta. ¿Ok? Déjenme recortarlo, le voy a pegar más abajo. Y ahora sí. Entonces tenemos el espesor de la aleta que es de 0.02. Y el diámetro exterior de la aleta va a ser de 18 centímetros. Es decir, 0.18 metros. Listo. Me dicen que el vapor fluye desde el interior del tubo a una temperatura promedio de 200 grados. ¿Ok? Vamos a poner aquí datos. Me están diciendo que es vapor, ¿verdad? Tengo la temperatura. En este caso, vamos a llamarle temperatura infinito 1, ya, que es de 200.
con un coeficiente de transferencia de calor de 180. Este es el H del vapor. 180 watts metro cuadrado grados Celsius. Listo. La superficie exterior del tubo está expuesta a un ambiente a 12 grados Celsius. En este caso ya serían los datos del aire. Vamos a poner datos aire. T infinito 2 en grados Celsius también. Está a 12. Y el coeficiente del aire que me están dando en watts metro cuadrado Celsius va a ser de 25. En este caso Kelvin Celsius da lo mismo porque son diferencias. Ahora sí, me piden, si se descartan las bridas, determine la temperatura promedio de la superficie exterior del tubo. Ok. Cuando me dicen que yo descarte las bridas, que las saque, ya no las tenga más ahí, lo que yo voy a hacer es simplemente tomar el problema como si fuese un solo tubo. Es decir, esta parte que ustedes ven aquí, que sería la conexión, ya no está. Y como ya no está, yo tengo una sola tubería que tiene 8 metros de longitud, me dan el diámetro y lo resuelvo como si fuera un simple problema de lo que se vio el primer parcial como tal, de resistencias. ¿Por qué? Porque yo en ese tubo, vamos a ponerlo de manera horizontal, yo en este tubo tengo la transferencia de calor desde el agua hacia la pared interna de la tubería. Vamos a hacerlo con grafiquito. Desde aquí. Este de aquí es el agua. Bueno, el vapor. Desde aquí hasta la pared interna del tubo. Luego va de la pared interna del tubo hacia la pared externa del tubo. Que ahí sería conducción. Y finalmente de la pared externa del tubo hacia el aire. Entonces yo aquí me doy cuenta que tengo tres, digamos, tres espacios en donde se da la transferencia de calor. ¿Ok? Tengo un fluido aquí, tengo un fluido afuera y tengo un material sólido aquí. ¿Ok? En total 3. Ahora, ¿cuáles son los datos que me dan a mí? Los datos que yo tengo en este caso son justamente en este punto, que es la temperatura del agua, y en este punto de acá, que es la temperatura del aire. Y me dan sus respectivas convecciones y aparte me dan la conductividad que tiene el material del tubo. Entonces yo puedo aplicar ahorita resistencias para poder resolver esa parte. Ojo que aquí estoy considerando que no hay brida. Cuando sí considero la brida, la cosa va a cambiar. Ya no va a poder hacerse el mismo análisis. ¿Ok? Porque la brida hace que todo el espacio, o bueno, la aleta va a hacer que todo el tubo ya sea desuniforme. En este caso, al haber un brote de material, eso va a provocar que la transferencia de calor no sea uniforme a lo largo del tubo, sino que va a ser, por ejemplo, uniforme de aquí hasta aquí, y luego acá como está el brote de la aleta, ya no va a ser uniforme, y luego acá va a ser otra cosa. ¿Ok? Entonces, como ahorita tengo todo esto plano, yo puedo trabajar con las resistencias normalmente. Ahora sí, las resistencias. ¿Cómo yo encuentro las resistencias? En este caso, voy a tener la resistencia del vapor, la resistencia del aire y la resistencia del material, que en este caso es la tubería. ¿Ok? La resistencia del vapor y del aire yo las puedo hallar con la ecuación que es 1 sobre H por A. Y la que es de la tubería, yo necesito utilizar la ecuación, me parece que era logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2K pi por L.
Déjenme revisar para estar seguros. Sí, sí es eso. 2 pi KL. Ya. Entonces vamos a encontrar ahorita esas resistencias. Vamos a poner aquí. Resolución sin brida. Resistencia del vapor. Ya, en este caso voy a ponerles la ecuación que es 1 sobre HA. En este caso el vapor está por dentro, entonces el área interna. Tenemos también la resistencia de la tubería, que sería logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2 pi KL. Y la resistencia del aire, que es 1 sobre H A externa. ¿Ok? Ahora sí. El área interna de la tubería va a ser igual a... En este caso la ecuación me quedaría 2pi o pi de L, pi de L. Esa es la ecuación en general de la tubería, del área de la tubería. ¿Por qué? Porque es como que si yo tengo la tubería así, yo la abro, me sale un rectángulo. Entonces sería la base por la altura. Y la base es la longitud del círculo. Ahora sí. Entonces sería igual a pi, perdón, pi por el diámetro interno. ¿Cuál es el diámetro interno de la tubería? Es este de aquí. Por L. ¿Cuál es la longitud de la tubería? Este de acá. Ya. Y esto me quedaría el área interna. Vamos a ver acá el área externa. Sería pi por el diámetro externo por la longitud. Y listo, ya tenemos nuestras dos áreas. Están en metro cuadrado y en metro cuadrado. Ahora sí, la resistencia. ¿Cuál sería el valor de la resistencia? En este caso del vapor va a ser igual a 1 dividido para la multiplicación de H. En este caso, el H que corresponde va a ser el del vapor. Y ese dato, ¿dónde lo tengo? Aquí. Por el área interna. Y ahí tengo la resistencia del vapor, la resistencia de la tubería, que sería igual a logaritmo de R2 sobre R1. En este caso puedo poner el diámetro 2 sobre el diámetro 1. Da lo mismo la relación que tienen. Entonces sería el diámetro externo sobre el diámetro interno dividido para 2 por pi por K y por L. Ya tengo la resistencia de la tubería. Y finalmente la del aire. Esto sería igual a 1 sobre el H, ¿cuál es del aire? Este, por el área externa. Así es. Ya. Y ahí yo tengo mis tres resistencias. Vamos a subrayarlas. Ahora sí, la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? Sería la suma de esas, simplemente. Esta más esta y más esta. Y listo. ¿Ok? Ojo, que ahorita lo que estamos haciendo, les recuerdo, es el literal A, que es determinar la temperatura promedio de la superficie exterior del tubo. ¿Ok? Que es un problema típico de resistencia. Bueno, entonces ya tengo la resistencia total. Yo con esa resistencia total puedo hallar el calor que se transfiere.
Entonces, recordando que la ecuación del calor es justamente Q igual a ¿cuáles son mis dos temperaturas en los extremos? Es la T infinito 1 menos la T infinito 2 dividido para la resistencia total. Ya, que es justamente de estas tres capas que yo tengo aquí. Ahora sí. Entonces, mi calor va a ser igual a T infinito 1, ¿cuánto es? Aquí está. 200 menos T infinito 2, que es 12, dividido para la resistencia total. Listo. Y ese sería mi calor. El calor que he transferido. Ahora sí. ¿Cómo calculamos la temperatura justamente en la superficie exterior del tubo? Que me piden exterior, sí. Ya. Entonces ahora yo lo único que tengo que hacer es analizar ese mismo calor que calculé con las tres. Me sirve para hacer el cálculo solo con dos capas. ¿Ok? Porque en sí para eso sirven las resistencias. Entonces, este mismo calor que obtuve aquí lo uso acá y simplemente utilizo las dos resistencias de aquí, que son la del vapor y la del tubo. Entonces, la ecuación me quedaría justamente Q es igual a la temperatura externa, que le voy a llamar TB. Generalmente, ya cuando hablamos de aletas, TB significa temperatura de la base de la aleta. Y bueno, si se dan cuenta, aquí en la parte externa del tubo es donde está la base de la aleta. Por eso le llaman TB. Ahora sí, continuemos. Entonces TB me quedaría TB menos. No, perdón. Es T infinito 1 porque T infinito 1 siempre va a ser mayor. T infinito 1 menos TB sobre R del vapor más R del tubo. ¿Ok? Y ahí simplemente tengo que despejar TB. Entonces, TB me quedaría igual a este calor que encontré multiplicado por la suma de esas dos resistencias, que es R del vapor más R de tubería simplemente. Listo. Esto con signo negativo. Más la temperatura infinito 1, que es 200. Y esta sería justamente la temperatura. ¿Ok? Listo. La temperatura en la superficie exterior del tubo. Vamos a colorearla también. Ponerle un naranja. Dar, pegar. Este le vamos a llamar literal A. Y listo, ya tenemos el primer literal, que simplemente fue como hacer un ejercicio de resistencia. Vamos con el literal B. Con esta temperatura para la base de la brida, y si se considera las bridas como aletas, determine la eficiencia de la aleta y la razón de transferencia de calor entre ellas. Entonces,
Lo primero que me piden aquí es la eficiencia de la aleta. ¿Cómo yo obtengo la eficiencia de una aleta? Esas ecuaciones están aquí en la página 170 del libro de transferencia de calor, en esta tabla que es la tabla 3.3. Están las ecuaciones para la eficiencia y más abajo en la página 172, que ya lo anoté, está justamente gráficos para no tener que utilizar estas ecuaciones, que son medias feas. Ya, por ejemplo, este de aquí son algunas funciones de Bessel que las indica en una tabla en el libro. Ya, pero para no estar reemplazando vamos a utilizar simplemente este gráfico, ya, que es mucho más práctico. Ahora sí, este gráfico, ¿cuáles son los datos que yo necesito para calcular la eficiencia? Como ustedes pueden ver en este gráfico, la eficiencia se encuentra en el eje de las Y, aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar para intersectar en el eje de las Y? Voy a necesitar este parámetro de aquí, que no recuerdo cuál es el nombre de este símbolo, pero es bien raro. Y vamos a necesitar también el valor de R2C sobre R1. Ojo, aquí R2C se llama radio 2 corregido. En los capítulos anteriores hemos visto longitud característica, radio crítico, cada vez que vemos el valor de la letra C. Pero en este caso va a ser corregido. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto de corregido? Cuando yo tengo aquí, vamos a poner el mismo ejemplo que tenemos. Esta es la tubería en la cual fluye agua. Y esta es mi brida. Como ustedes ven, mi brida tiene un espesor. Uy, tiene un espesor, ¿ok? Ese espesor se lo puede anular corrigiendo el radio para que sea simplemente como una sola área, que no tenga nada. Es decir, que yo aquí voy a tener una sola raya así. Entonces, esa área, ese radio corregido va a ser justamente el que está de aquí hasta acá. El que he puesto en rojo. Vamos a llamarle radio corregido. Y el radio normal es el que está aquí arriba, que es este. ¿Ok? Ahora, ese radio corregido, ¿cómo lo calculan? Aquí está la ecuación. R2 más T2. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a calcular es eso. Para hallar la eficiencia. Ahora sí, vamos a copiar esta imagen acá. Para el literal B. Aquí. Literal B. Vamos a hacer todo esto así. Ya está. Ahora sí. Entonces, lo que yo necesito en este caso es R12, que sería igual a R2. ¿Cuánto es R2? El R2 es justamente el radio externo, pero de la brida. ¿Ok? De la brida. ¿Y cuál sería ese radio externo de la brida? Porque eso es lo que aquí me indican, como ven aquí. Sería simplemente el diámetro que tiene la brida dividido para 2. ¿Y cuál es el diámetro que tiene la brida? Es este de aquí, 0.18. Entonces sería 0.18, uy, 0.18 dividido para 2. ¿Ok? Ya. Y a eso yo le tengo que sumar el espesor que tiene la brida. Ese espesor se mide, en este caso es cuánto ancho tiene
justamente la aleta, sin la corrección, ¿ok? ¿Cuánto ancho tiene eso sin la corrección? Que en este caso serían 2 centímetros. Esos 2 centímetros, ¿dónde lo pusimos? Aquí. Y eso también va dividido para 2. Y entonces yo aquí tengo el R2C, que es el R2 corregido. Ahora, el parámetro que yo tengo acá, que es estos números de aquí, vamos a hallarlo primero. Vamos a ponerle números simplemente ya. Entonces eso sería el R2 dividido para el R1. ¿Y cuánto es el R1? Si nosotros observamos el gráfico, R1 corresponde al radio externo de la tubería, ¿ok? Al de aforita. ¿Y cuál es ese radio externo? Es justamente este, pero dividido para 2. Vamos a ponerlo así. Y aquí yo tengo el número. Este número en este caso me salió 2. Significa que la línea en la que yo voy a moverme en esta gráfica va a ser justamente esta de aquí. Déjenme ponerle otro color para que no se confunda con ese rosadito. Es esta de aquí. Esta es la línea que yo voy a manejar para encontrar mi eficiencia. Listo, ya tengo eso. Ahora solo me falta este número raro de acá. ¿Cómo encuentro ese número raro? Aquí me dicen de una vez la ecuación. Esa ecuación es LC a la 3 medios por H sobre K a P a la 1 medio. Y estos valores también los puedo encontrar acá. En este caso me dicen que LC es igual a L más T sobre 2. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuál es L? L es justamente la resta entre R2 y R1. ¿Ok? Entonces yo voy a tener LC es igual a L más T sobre 2. Entonces LC es igual a R2 menos R1 más T2. Y si se dan cuenta, justamente esto de aquí es R2C. Significa que LC yo lo puedo escribir como R2C menos R1. Y ya. Para no estar moneando ahí viendo el L. ¿Ok? Entonces, lo que tengo es que LC, déjenme subrayar esto para tomarlo en cuenta. Entonces, LC me quedaría igual a R2C menos R1. ¿Y cuánto es R1? Sería este valor sobre 2. Y me queda 0.05. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo H, ya tengo K, me falta el AP. ¿Cuál es ese AP? Aquí hay un error en el libro. Si ustedes ven el libro en inglés, aquí no dice L2, sino que dice LC. ¿Ok? Eso es LC. Entonces, AP sería LC multiplicado por T. ¿Y T qué era? Justamente el espesor que hay aquí, de la aleta. Entonces, AP, que es el aprobado que van a tener en esta materia, correspondería a LC multiplicado por el T. Ahí está. Y listo. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, ese numerito raro, vamos a llamarle E mayúscula, sería igual a LC elevado a la 3 medios multiplicado por
perdón. Y multiplicado por H. ¿Dónde está H? Está aquí. Ah, no. Aquí, ojo con algo. ¿Cuál H sería? ¿El del vapor o el del aire? En este caso hay que tomar en cuenta el del aire. ¿Por qué? Porque la aleta está justamente afuera. ¿Ya? Entonces sería el H del aire. Que estaba cogiendo mal. Ya, el H del aire lo multiplicamos por... Perdón, lo dividimos para la K, que es la conductividad del material. En este caso la brida va a estar hecha del mismo material del tubo. Por el AP. Ya, y esto lo voy a poner entre paréntesis por si acaso el programa no lo tome bien. Ya. Y eso va elevado a la 1 medio. 1 medio. Ya. Ahí yo tendría el valor de mi E. En este caso me salió 0.2451. Ok. Entonces, voy a borrar ahorita esto. Vamos a ir a la gráfica. Y entonces, 0.25 más o menos. Aquí está 0.30. ¿Ya? 0.25 estaría por acá. Ya, si yo subo hasta el número 2, me topo con este punto de aquí. Que vamos a asumir que es 0.95. ¿Ok? Vamos a hacer con rayitas. Punto, 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 punto. Hasta abajo. Y ahí acá también. Ya, entonces vamos a asumir que es 0.95. Vamos a poner eficiencia gráfica 0.95. Y la vamos a poner con color también. Bueno, eficiencia por la gráfica es 0.95. Ahora sí, ya tengo la eficiencia. Ya saqué esa parte que me piden en el literal B. Aquí está. Ya. Y si se dan cuenta, para la eficiencia no necesité la temperatura. Pero para la transferencia de calor de la brida sí voy a necesitar la temperatura. ¿Ok? ¿Cómo hallo la transferencia de calor? Aquí hay una fórmula que es el calor real que se disipa a través de la aleta va a ser igual a la eficiencia de la aleta multiplicado por el calor máximo o el calor ideal que debería disipar la aleta. ¿Ya? ¿Por qué nunca la aleta va a transferir ese calor máximo? Porque justamente la forma que tiene la aleta no es una forma que se halle en todo el cuerpo, solamente es en una parte. Y por eso es que no se disipa como debería ser. ¿Ya? Y por eso es que nosotros vamos a calcular el calor real con la eficiencia. Ahora, aquí hay una cuestión que quiero aclararles. Yo tengo aquí la tubería, tengo mi aleta. Vamos a hacerla de esta forma, como si fuera una cruz. ¿Ya? Justamente en este tramo de aquí, que estoy marcando con azul, va a tener una temperatura superficial, la tubería. Y esa temperatura debería ser la misma que la de acá. ¿Ok? Pero entre más se vaya acercando a la aleta, esta temperatura va a cambiar. Aquí ya no va a ser TS y acá tampoco. Por lo tanto, en esta sección que voy a marcar de verde, aquí, esta temperatura va a ser diferente de TS.
¿ok? Nunca va a ser la misma en toda esta línea, no, nunca va a ser la misma. Porque la aleta al disipar el calor va a producir un cambio en esa temperatura. Pero para este ejercicio justamente, aquí me están diciendo, con esta temperatura para la base de la brida, o sea, me dicen, oye, toma la temperatura que tienes en la superficie, tómala como si fuera la de la base de la brida, ¿ok? Yo por eso acá le había puesto TB. Aquí está, TB, por eso le puse así. Entonces me dicen, esa temperatura externa, tómala como si fuera de la base, para poder hacer los otros cálculos. Nada más. Pero eso es una suposición que ya lo está haciendo el problema directamente. En la realidad no va a pasar eso. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo yo hallo ese calor máximo? Ese calor máximo lo hallo con la fórmula convencional que todos conocemos de convección, que es HA por, en este caso sería la temperatura de, en este caso de la base, menos la temperatura del aire, que sería infinito 2, me parece. No recuerdo si era el 2 o el... Sí, el 2. Ya. Y listo. Ahí vamos a tener eso. Ahora, eh, esta área, quiero mencionarles algo importante sobre esta área. Aquí en la tabla como tal, ustedes van a tener que para este tipo de sistemas, el área de la aleta va a estar dado por esta fórmula, en donde ustedes tienen el R2 corregido. ¿Ok? Esa área está tomada en cuenta como si fuera la aleta, fuera simplemente una superficie plana. ¿Ok? Ustedes pueden tomarlo así o pueden tomarlo como si tuviera grosor. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ok? Pero si hay una ligera variación con respecto a una forma y con respecto a otra. Vamos a verlo aquí ya. Bien, si yo analizo mi brida, yo tengo aquí mi tour. Déjame hacerlo con otro color. Si yo analizo la brida, yo voy a tener que es como un disco. Ya, tengo mi tubería, fluye el agua. Y esta brida es como un disco. Y los discos son como cilindros. Entonces yo puedo calcular el área de esto como si fuera un cilindro. ¿Ok? Ahora sí. El calor se va a disipar a esta dirección, a esta dirección, a esta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Así se va a disipar el calor. Por lo tanto, si nosotros recordamos las ecuaciones de área y de volumen y de todo eso, en el caso de que yo tenga un cilindro que tiene un hueco en el centro, sería 2pi, perdón, sería pi por R2 menos R1, ambos al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la ecuación. Y si nosotros vemos acá, la ecuación es bastante similar, solo que esta vez tiene el radio 2 corregido. ¿Ok? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el espesor, también debemos tomar esta parte que les estoy rayando. Que eso si yo lo abro, va a ser un rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula del rectángulo? Pi de L. Pi de L, simplemente. Y bueno, vamos a calcular entonces eso. Entonces, tenemos pi de L y
el área de la base. Tenemos dos bases. La base que está en la parte de arriba, que sería esta, que estoy pintando en verde. Y la base que está en la parte de abajo, que no se la ve. Pero hay dos bases. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular eso. Área sin corregir le vamos a poner. Área sin corregir. Entonces, esa área va a ser igual a dos veces el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pi R2 menos R1 al cuadrado. Ya. Dos veces por pi por R2. ¿Cuánto es R2? En este caso es el R2 de la brida. Este de aquí. Ya. Recordando que este es el diámetro, lo tenemos que dividir para 2. Menos R1, que sería el diámetro externo del tubo. Y también lo tenemos que dividir para 2. Ya. Y ahí tendríamos el área de las dos bases. A esa área de las dos bases tenemos que sumarle el área del rectángulo que se forma si abrimos el cilindro, que sería pi de L. Pi por ¿cuál es el diámetro? En este caso sería el diámetro externo justamente de la brida. ¿Y cuál sería el valor de L? Bueno, en este caso L sería el ancho que tiene la brida y ese ancho corresponde al valor de T. ¿Ok? ¿Dónde está T? Aquí está. Y listo. Ahí vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 0.0464, 9 y todo eso. Ya, ahora el área con corrección, que sería simplemente utilizar la fórmula que me están dando en esta tabla. Ya, sería 2pi por el radio crítico 2. El radio crítico, perdón, el radio corregido 2. Ah, no le puse el igual. Al cuadrado menos el radio 1, que sería el diámetro externo del tubo. Ya, eso dividido para 2 y elevado al cuadrado también. Y si se dan cuenta, aquí me salió 0.465 y acá me dio 0.0471. Hay una ligera diferencia, pero bueno, no es mucho. Entonces vamos a trabajar con uno de estos dos valores. Ya, voy a escoger el de aquí, el que no está corregido, el que está con el área completa del cilindro, del disco, de la brida. Ya, vamos a trabajar con este. Y ahora sí. Ya tengo mi área, tengo mi H, tengo mi TB y tengo mi T infinito. Entonces yo puedo calcular mi Q máximo. Mi Q máximo sería igual a... ¿Cuánto es el valor de H del aire? 25. Por el área, que es esta. Por, en este caso sería TB. ¿Cuánto es TB? Ya lo calculamos en el literal A. Menos T infinito 1. T infinito 1 es... Perdón, T infinito 2 es 12. Y este sería el calor máximo que se transfiere. Ahora el calor real sería igual a la eficiencia. Esta eficiencia de aquí multiplicada por este valor que es el calor
ideal. Y así yo ya obtengo este valor que me piden. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. Voy a copiarlo, voy a pegarlo acá. Vamos a pegar con valores. Y acá vamos a poner literal B. ¿Y cuál era el otro que me habían pedido? La eficiencia. Ya tengo mis dos valores de literal B. Ahora, en el literal C me piden a qué longitud del tubo es equivalente la sección de las bridas para los fines de la transferencia de calor. Ya. Aquí lo que me están diciendo es cuánta longitud más adicional yo debo tener de la tubería para que se transfiera para que se transfiera el mismo calor que cuando tiene la brida. Es decir, yo voy a analizar dos tipos de sistemas. El primer sistema es el de la brida. ¿Ok? Esta es la tubería y esta es la brida. Y esa va a transferir un calor Q. El otro sistema es un tubo que fuera más largo, ¿ya? Y que va a transferir esa misma cantidad de calor Q. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuánta es esta longitud adicional que yo debería meterle al tubo para no utilizar la brida? ¿Ya? Para no utilizar la aleta, en este caso. Entonces, eso sería el literal C. Vamos a ponerlo aquí. Con azul también. Literal C. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esto? Primero tengo que calcular cuánto calor se está transfiriendo por cada metro de tubo que tiene la aleta. ¿Ok? En este caso, la cantidad de calor que se transfiere de tubo con aleta es de 180. ¿Ok? Ese es el calor real que se está transfiriendo. Y la cantidad de tubo, digo, la cantidad de calor que se transfiere sin aleta es el calor que yo calculé aquí. Este que está aquí. ¿Ok? Entonces, este calor que yo tengo acá corresponde a los 8 metros de tubo. 8 metros de tubo. Eso significa que si yo quiero calcular la cantidad de calor por cada metro, me quedaría esto dividido para los 8 metros de tubo. Oh, perdón, para 8. Y esta sería la cantidad de calor que estoy transfiriendo en cada metro que tiene el tubo. Ahora sí, si esta es la cantidad de calor de la brida, que es la cantidad de calor que yo quiero que se disipe a través del tubo, lo único que hago es una división. ¿Qué es lo que voy a dividir? Mi cantidad en metros del tubo adicional que debo tener, o del tubo completo que debo tener, va a ser el calor que yo quiero transferir. ¿Cuál es el calor que yo quiero transferir? Es justamente el de la aleta. Sobre la cantidad de calor del tubo sin aleta. Pero que está por cada metro. Entonces aquí se me van a eliminar los calores y me va a quedar simplemente metro. Si tienen alguna duda de todo lo que hemos hecho en este ejercicio, pueden consultarme. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, la longitud sería igual a el calor
que yo tengo mi calor total que se está transfiriendo, que es este, 180, dividido para el calor que se disipa por cada uno de esos metros. ¿Ok? Me parece que sí, me verán. Y eso me queda 0.14 metros. ¿Ok? Entonces, aquí me preguntan, ¿a qué longitud del tubo es equivalente la sección de las bridas? Ya. La sección de las bridas está justamente disipando esta cantidad de calor de aquí, que es de 180. Esa es la cantidad que disipa. Y yo quiero saber a cuánto equivale eso si yo alargo un poquito más el tubo. Si yo alargo un poquito más el tubo, correspondería a 0.14 metros. Esa brida, justamente. Eso significa que yo, para poder disipar esa cantidad de calor que se transfiere en las bridas, yo voy a necesitar aquí 14 centímetros más de tubo. ¿Ok? Aquí. 14 centímetros. Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Ok? Déjenme colorearlo también. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿ok? Chao, chao.